por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado, ¿qué? La palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron ¿a dónde? Están en Antioquía ya. Llegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia, no a la ley, a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Vea, este 27 es una bendición. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Aquí viene recién. Cuando el pueblo de Dios está en paz, cuando la gloria de Dios se manifiesta, cuando usted está en bendición, dice que ellos venían gozosos y comentaban y decían por los puntos que pasaban por Pisidia: los gentiles le quieren conocer a Cristo. Cuando usted quiere edificar a alguien o meterle en el reino de Dios, cuando usted le quiere rescatar a alguien y meterle en el reino de Dios, usted y yo vamos a tener problemas. La gente trata de destruir. La gente nos trata de dañar. ¿Cómo puede? Mire, ¿cómo estaba la iglesia? Pablo estaba tranquilo. Y estaba compartiendo que llegó y se reunió la iglesia. Llegó Pablo y llegó Bernabé. Ellos traen palabra de edificación. Llegó Bernabé. Aquí está la iglesia, nos reunimos la iglesia, vamos a hablar de la palabra de Dios porque hemos vivido tiempos buenos. Se ha visto la gloria, la maravilla de Dios. Estaban felices, ¿sí o no? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Y a todos nos gusta estar en esa condición, en paz, felices. Pero cuando usted está en paz y está feliz gracias al poder y gracias al amor de Dios, nunca te descuides de seguir perseverando en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al momento que usted se sienta bendecido y lo logró todo, y Dios está obrando, Dios está manifestándose en todo. ¿Qué dice en el 1? Entonces, mire lo que dice. Entonces nos manda a abrir los ojos. ¿Está conmigo hasta ahí? Había un pueblo bien complicado. Había un pueblo que es como ahora en la actualidad a usted. Por eso usted tiene que estar despierto. ¿De dónde venían? Dice, ¿de dónde venían? En la Biblia, ¿de dónde venían? De Judea. Uno procedente de Judea, ¿cómo sería? Uno de Judea con una profesión, ¿qué sería? Uno de Judea que quiere hacer algo, ¿no sería judaizante? ¿Qué dice usted? ¿Quién es un judaizante para usted? Ahí partimos de enseñanza. ¿Quién es un judaizante? La iglesia tiene que estar armada. La iglesia tiene que saber que la Biblia comprende de cuántos libros. La Biblia tiene que saber que Jesucristo murió, fue enterrado, resucitó, ascendió, fue glorificado y está ¿dónde? Cuando venga alguien de aquellos, ¿cómo le dijo? Los judaizantes, ¿qué les dijo? Tienes que circuncidarte si quieres ser salvo. Iglesia, es un error garrafal. A usted en estos tiempos, en el tiempo de la gracia que estamos viviendo, a usted nadie le puede exigir algo que esto fue dicho antes en la ley de Moisés. Por eso menciona aquí, dice Moisés. Preguntaría a la iglesia, si a usted le dicen actualmente,
Si usted quiere ser salvo, tiene que circuncidarse, varón. ¿Qué hace? Amén o lo rechazo. Tienes que rechazarle. Pero la gente trata de... Vea, en la actualidad, ustedes que son cibernautas, ustedes están metidos en todas las redes, y todo lo que hay en las redes consumen, y no todo lo que consumes es bueno. Pero va a ser bueno cuando tú te edifiques. ¿Y cuando te edificas? Cuando escuchas una enseñanza, cuando puedes hacer una diferencia, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo puedes hacer esto? 2 puntos cuando dice Judea, enseñaban. ¿Sí ve? Si está hasta ahí, enseñaban. 2 puntos, ¿sí o no? Quiero que lleven los signos de puntuación. ¿Está conmigo? ¿Qué enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, al rito de... ¿Pasó el tiempo? ¿Esa dispensación ya pasó o vivimos ese tiempo? La dispensación de la ley ya pasó. Ahora vivimos en la dispensación de la gracia. En la gracia usted, Dios, y vamos a ver por qué usted es salvo. No es por circuncidarse. Somos salvos por la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Iglesia, abra sus ojos. Evite, cuando usted vea ese tipo de enseñanzas, no lo rechace de una manera grotesca. Simplemente lo coge, lo lleva, lo sienta y lo estudia y le enseña. Miren lo que dice en el siguiente. Como Pablo y Bernabé, en el 2 estoy. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Cuál era el pleito? ¿Cuál era el problema que estaban en discusión? ¿Qué hacían o qué decían aquellos, esos algunos? ¿Qué decían que pase? ¿Qué decían que hagan? Que se circunciden, y ese problema ya se alargó, ¿sí o no? ¿Está conmigo hasta ahí? Pero entonces los 2 pastores, Pablo y Bernabé, tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, con ese grupo. Un grupo, una secta. Se dispusieron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. ¿Quién tiene que velar por usted? ¿Quién tiene que estar pendiente de usted? ¿Quién tiene que estar pendiente de las ovejas? ¿Quién? El pastor. El pastor Pablo y el pastor Bernabé, ¿qué decidieron? Vámonos allá. Eso dice en el 2, o no está conmigo. Mejor me voy llevándole más rápido al 3. Y ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria. ¿Qué estaban haciendo? Contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo. ¿Y quién le da el gozo? Jesucristo nuestro Salvador. A todos los hermanos, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. ¿Quién más dice? Y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Hasta ahí es una bendición. Pero, hay un pero ahí, ¿sí o no? Pero esos algunos, esos falsos maestros, porque en los postreros tiempos vendrán aquellos, dice, pero algunos de la ¿quién? De la secta. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo 2 puntos. ¿Qué dijeron? Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden ¿qué? Usted debe guardar la ley. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo de la gracia. Usted no puede retroceder.
Ojo, pero no es el problema de la ley, eso que quiero que quede bien claro, no es el problema de la palabra, no es el problema de la Torá, el problema es de los que enseñan, ¿sí o no? Recuerde que la ley es santa. Recuerde que la palabra es buena, así dice su palabra, la ley es buena. ¿Quién está dando mal uso a la ley de Moisés? ¿Quién? Aquella secta. ¿Sí me está entendiendo esa parte? Iglesia, ¿está conmigo hasta ahí? El problema es como si hablamos de nuestra Biblia de los 66 libros. Si nosotros le invertimos, hablamos lo que nos da la gana, no estudiamos y venimos y aplicamos, porque la palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 5, dice que la palabra de Dios no puede ser añadida, nada. No puede ser abolida, nada. La Biblia es completa. Y si la Biblia dice que es completa, todo trabaja para edificación. Todo trabaja para edificación. Lo que pasa es que hay que saberle darle buen uso. Y a la palabra hay que interpretarlo. Velad y orad para que no entréis en tentación. La palabra de Dios es buena, ¿sí o no? La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es cortante. La palabra de Dios es como una espada que corta de entrada y de salida. Así dice su palabra. Es como una espada de dos filos, dice. Pero si nosotros le cambiamos a nuestra manera, obviamente que no va a haber edificación, va a haber destrucción, como aquellos de aquella secta. Iglesia, el tiempo de la circuncisión pasó. Aquel tiempo, esa dispensación pasó. Ellos se aferraban, ellos querían que los gentiles nosotros nos dejemos judaizar. Y en los últimos tiempos nada diferente está. Por eso si a usted le veo venir a usted medio chaloneado, ahí sí le digo, tranquilo, estudiemos. Hay que entender el mensaje, hay que entender en qué dispensación estamos viviendo. Hay que entender cuál dispensación acabamos de cruzar. Hay que ver que si la ley santificaba, hay que ver si la ley hacía milagros, hay que entender si la ley daba vida. Todo eso tenemos que saber. Porque si usted ameniza todo, hermano, se puede perder. ¿Cuál era la intención de ellos? ¿A quién estaba predicando Pablo y Bernabé? A los gentiles. ¿Y qué quería meter en la cabeza de los gentiles? Sacarle de los caminos de Jesús para enrumbarles por el de ellos. ¿Jesucristo es el camino o no? ¿Jesucristo lo justificó o no? ¿Jesucristo lo rescató? ¿Jesucristo lo redimió? Ahí están las dos diferencias. La ley no pudo hacer nada. La ley no pudo limpiar pecados, solo tapar. Pero la gracia, el sacrificio de Cristo vino para salvar y limpiar todos nuestros pecados, ¿sí o no? Entonces usted tiene que saber diferenciar. ¿Y qué es la palabra que dicen? Si no te circuncidas, Dios no te salva. ¡Ja! Dígale, gloria a Dios que yo tengo a alguien que murió por mí. Yo tengo a alguien que me rescató, alguien que me redimió. Y para sacarme a mí de donde me sacó a precio de sangre, ¿sí o no? Jesucristo nuestro Salvador. Estos amigos de esa secta estaban queriendo derribar la obra de Dios. ¿Quién hizo o quién estaba metiendo la palabra ahí? Pablo y Bernabé, ¿sí o no? Pablo y Bernabé estuvieron en Jerusalén mucho tiempo. Y estos amigos lo que querían es confundirles a los cristianos judaizados. Querían dañarles, querían meterles cruzando las cosas para que tanta palabra que llega sea una palabra equívoca, falsa. Por eso, iglesia, Pablo ya anticipó esto. Pablo ya dijo, porque Pablo vivía en el medio de los gentiles. Pablo ya enseñaba, mientras que los otros querían ganarles para ellos. Recuerde que la voluntad y el amor de Dios ya está determinado. El apóstol Pablo ya nos dijo antes, ya nos previno antes, vuélvase al Hechos 13.
Hechos 13. Y nos vamos al versículo 38. ¿Está en el 38? ¿Cómo tiene usted? Sabed. ¿Sí o no? Entonces dice, sabed pues esto. ¿Qué dice? Varones hermanos, que por medio de él, Jesús, se os anuncia perdón de pecados. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, correcto. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés ¿no qué? No pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel quien cree. ¿En quién? En Jesús. ¿Qué dice cuál era la debilidad de la ley? La ley de Moisés no podía justificar. ¿Tiene claro lo que es justificar? ¿Qué es justificar? Está en juicio. Usted está en la corte, está en juicio. El abogado ganó el juicio. ¿Cuál fue nuestro abogado? Hablando de la gracia. Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Quién pagó por ese pecado, por esa maldad que estaba en mí? Jesucristo. La ley no podía hacer nada. Romanos capítulo 5 dice claramente, justificados pues, así dice, ¿no? Justificados pues por la fe en el Señor. Él es el Señor de señores, ¿o no? Él es el Rey de reyes, ¿o no? Entonces Él es mi Salvador. Él es mi Salvador. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel quien cree. Si usted cree en nuestro Salvador, si usted cree que él hizo el sacrificio por nosotros, pues él es mi abogado defensor. Si ve, la ley no justificaba, dice claramente aquí. Lo que pasa es que nos quieren dudar. Ya vamos a llegar a un libro de Gálatas. Vamos a Gálatas mejor, 5.1. Gálatas 5.1. ¿Está en Gálatas 5? Está, hábleme, dígame, amén. 5, Gálatas 5. Mire, vamos a seccionarnos. ¿Cómo es esto? ¿En dónde tiene que poner usted el candado? La seguridad dice en Gálatas 5:1 dice, estad pues, ¿qué dice? Estad pues firmes. Cuando habla de firmeza, aquí dice, estén seguros, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿sí o no? ¿Quién lo libertó a usted? Y si Jesús me salvó a mí, si Jesús me rescató, tengo que permanecer y creer que así es. Ya más adelante vamos a ver. Somos frágiles, nuestra mente es frágil. ¿Y por qué la mente y el corazón se vuelve frágil? Porque no conocemos la palabra. Si ahora alguien le dice a usted, su niño varón de 8 días tiene que circuncidarse, ni se asomará por aquí. ¿Que le podemos dedicarle al Señor? ¿Que le podemos entregar al Señor? Gloria a Dios, ¿o no? Yo no voy a retroceder. Porque la palabra me dice a mí, estad pues firmes. Y no estéis otra vez, estoy en el 5.1. Y no estéis otra vez sujetos ¿a qué? Al yugo de esclavitud. ¿Está conmigo? ¿Me está llevando el mensaje? Está firme. Si dice que Jesucristo es tu Dios, listo, mantente ahí, edificado sobre el fundamento que es Cristo, ¿o no? Búsquele a Dios. Crea en el sacrificio de Cristo. No retroceda,
Porque es bíblico, porque quien habiendo puesto la mano en el arado y vuelve atrás, no es digno de que entre en el reino de Dios. Amén. El 2 de Gálatas 5:2. He aquí, dice el apóstol, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, está diciendo, muy bien, ojo, Pablo ya está molesto, dice, entonces, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, ¿qué pasa? De nada os aprovechará Cristo, ¿sí o no? ¿Por qué? Otra vez testifico, ya le voy a ampliar por qué. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Quiere ser usted judío? ¿Quiere dejarse judaizar? Tiene que guardar toda la Torá, toda la ley. Pero a usted no lo salvó la ley. ¿A usted quién lo salvó? Cristo. Eso dice en el 5:2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Le vamos a volver a crucificar a Cristo? Cristo ya pagó por usted y por mí. Cristo se fue hasta la cruz. Murió en la cruz por amor a usted y a mí. Esa gracia de Dios, ese amor de Dios, esa gracia que es un don de Dios, un regalo de Dios. ¿Cómo puedes retroceder? ¿Cómo puedes volver a la esclavitud, iglesia? Mire lo que dice más adelante. Cuando en el 3 acabó diciendo guardar toda la ley. ¿Qué pasa cuando usted se circuncide y quiere guardar la ley en el 4? ¿Qué dice? De Cristo os desligaste, te caíste. Le acabaste el sacrificio de Cristo. ¿Sí me está llevando el mensaje hasta ahí? Somos de Cristo, somos cristocéntricos. Háblele a Dios, por eso dice, y todo lo que pidiereis al Padre, pedirle en el nombre de Jesús. Porque Él se entregó por nosotros. Y no puedes desligarte es deshacerme, apartarme. Y cuando yo hago eso me estoy apostatando. ¿Y qué es apostatar? Rechazar la fe, rechazar las enseñanzas de Cristo, rechazar el sacrificio de Cristo. Es que como no nos dolió, como no nos costó, podemos hacer lo que en bien podamos. De Cristo os desligasteis. ¿Cuántos quieren circuncidarse? Porque yo sé dónde están circuncidando, en verdad. Y estamos cerquita. Varones, nadie, cuidado. Usted se cae de la gracia porque dice, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis. Eso es todo. Lo tiraste al piso, el sacrificio de nuestro Salvador. Yo le invito a la iglesia, ¿cómo se siente usted cuando es traicionado en cualquier campo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está ese corazón? ¿Cómo está esa mente? ¿Cómo se puede sentir Cristo al momento que le digo, Cristo es mi Salvador? Y después de haber declarado la fe, después de aceptado a Cristo como mi Dios, como mi único Salvador, y luego le digo, no, es que necesito circuncidarme. ¿Cuánto retrocedo? Yo no iría al tiempo de haber retrocedido, yo iría a anular el sacrificio de nuestro Salvador. Allá me voy. Y dije, como a mí no me costó, como a mí no me dolió, yo puedo hacer lo que a mí bien me parezca. Todavía nos falta un poco en Gálatas 5. Pues nosotros
Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, atentos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Qué cuenta? Sino la fe que obra por el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí o no? Iglesia, diferencia. En el camino, dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero son caminos de perdición. Mucho cuidado. Pero si yo sé que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, estoy en el camino correcto. ¿Tenemos un amén hasta ahí? Sí. Aquí viene lo que puede suceder. En el 7. Hay que meditar en este punto porque dicen, bueno, leamos y usted solito va a transcribir aquello. Dice, vosotros, iglesia, estaban bien, corrías bien, caminabas bien. Y viene la pregunta y dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién fue? Es que vinieron a mi casa y me dijeron que acá la iglesia es la mejor, la más chévere, la más bonita. El pastor de acá tiene unción, el pastor del camino no tiene unción. Es que el pastor de acá me abraza, el de Sangolquí no me abraza. El pastor de acá me ofrenda, pero este de acá es más pobre que yo. Entonces, y empezamos. La interrogante, mire lo que dice. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Qué te gustó? ¿Reggaetón cristiano? ¿El pastor guapo? Porque ahora buscan guapos, ahora por eso tenemos una delantera de guapo. ¿Qué querías? ¿Qué te hizo caer? Y hablando de pastores guapos, ojo, bien que soy así medio de negrito, medio negrito. Bien que soy así yo, bendito Dios, bien hecho, así como estoy, Señor. Porque hasta en eso hay riesgo, ¿ah? ¿Sí sabían eso? Hasta en esto hay alto riesgo. Como me ven el terno, ¿sabe cuántos años tiene este terno? Mujer, ¿cuántos años tiene este terno? Unos 20 años tiene ya. Pero me ven con este terno que parece de Paco, ¿no? Parece de Paco, ¿no? Y vayan a pensar que yo tengo los diezmos del domingo y mañana me puede estar golpeando la puerta. ¿Qué tal? ¿Sí ve? Hay alto riesgo en la actualidad, iglesia. Hablo de pastor y usted está en el mismo camino. Si su negocio es fructífero, ten cuidado. Si tú estás viviendo en paz, ten cuidado. Si tu matrimonio está en bendición, ten cuidado, porque el enemigo quiere afectar. Tenga cuidado. No vaya a ser cosa que le diga yo aquí. Después nos lamentamos. ¿Quién te estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién fue? No le culparán al diablo, dije yo en la enseñanza de mañana. El diablo no, a él no hay que tomarle en cuenta. Al momento que usted le tome en cuenta a Satanás, a la serpiente antigua, le está dando importancia, ¿o no? Lo que tiene que hacer usted a Satanás es decirte, te reprendo en el nombre de Jesús y fuera de aquí, ¿o no? O sea, usted cuando tenga esos ojos carnales, esos oídos carnales, es porque el enemigo le está trabajando por debajo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cayeron o no cayeron estos Gálatas? Iglesia, ¿cayeron o no cayeron los Gálatas? Cayeron. Aquí una parte mucho mejor. Dice en el 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Jesucristo ya le encontró a ustedes mucho tiempo atrás, ¿sí o no? Pero ¿quién te persuadió? ¿Quién te convenció? Está diciendo. No, aquí estamos cayendo, aquí está cayendo la gracia, está cayendo porque dijo,
Vosotros corríais bien, estábamos muy bien. Ya cantaban en la alabanza, ya tenían células, ya decía gloria a Dios. Esta persuasión, lo que está viviendo lo opuesto a la gracia, lo opuesto a estar en la fe, lo opuesto a la esperanza, dice, esta persuasión no procede de aquel que te llamó Jesús, no es de Dios. Porque Dios no te puede recibir y luego desecharte, pues, o cree que podrá hacer eso Jesús. Porque Dios te ama con un amor eterno. Dios no te puede abandonar. Dios va a estar contigo por siempre, porque dijo, yo estaré contigo, por tanto, Él no te va a abandonar. El que sale, el que se sale, el que se cae, es el que me dejo persuadir, el que me dejo convencer, el que me dejo influenciar. Aquí vinieron una vez, del mismo sistema que estoy topando. Nos dirán, hermanos, que ya nos vamos ya. Párennos todos. Aquí vino alguien a mí me quisieron hacer eso. Cuando alguien me dijo, hermano Raúl, desde esta tarde ya no eres pastor, eres un profeta. Shalom. Y yo levanto la cabeza y ¿cómo me vería que se fue llevando el título de profeta? Porque yo, si así caminando, así nomás parezco .50, peor cabreado. Pero a usted, a mí no me van a engañar. A mí pueden decirme que soy profeta, apóstol, todo terminado en tol. A mí no me influencia. A mí no me engrandece nada. A mí lo que me satisface es el poder impartir el evangelio a un pueblo, nada más. Ahí me pusieron un manto rojo y me hicieron unas quirumancias. Yo no. Uno tiene que tener claro lo que dice su palabra. Por eso dice, ¿quién te convenció? Y ese convencimiento, ¿a dónde va? Al razonamiento. Te rompen tu manera de pensar, ¿o no? Ese convencimiento llega a los sentimientos, y los sentimientos, claro, es que yo quiero serio. O sea, usted tiene que tener madurez. El apóstol Pablo dijo claramente, ya ustedes, le dijo, usted sabe a qué iglesia dijo, ¿qué le dijo? Ya ustedes no les puedo dar comida sólida. A ustedes no les puedo dar eso. Ustedes tengo que seguirles dando leche. En el 5:9, ¿qué dice? Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿así dice? Pero antes de irme allá, quiero que vamos a Pedro. Este es clave. Iglesia, este es por usted. Primera de Pedro 2:15. Esta es la seguridad para la iglesia. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 15 al 17. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 15 al 17. ¿Tiene? Mire lo que dice. Por eso usted, ojo a este versículo, guárdese, vívalo, disfrute con este versículo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué? ¿Cuál? Haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Está conmigo? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Alguien dice gloria a Dios. Ese es el candado.
No te dejes persuadir. No te dejes convencer. Haz el bien. Coge un grupo. Si crees que está influenciándose por el mal camino, cójalos, enséñalos. Ahí está la cita bíblica, guarde. Y me predica la otra semana esa. ¿Está conmigo? ¿De qué vamos a entrar a ver? La levadura, ¿no? ¿Ya estoy en tiempo? ¿Me avisan? ¿Estoy en tiempo? Ya estamos en tiempo. Voy a tocar un poquito de levadura. La levadura, vamos a hacerle un poco más dinámico. ¿Para qué sirve la levadura? Y puede darle forma también, ¿no es cierto? No le pongo levadura acá y le pongo acá. ¿Sí o no? ¿Sí está conmigo? Entonces la levadura sirve para cambiar la forma real, ¿sí o no? ¿Usted cree que el pecado también es como la levadura? Sí. Por eso dijo. En el libro de Marcos estudiará, solamente anote Marcos 8 en el 14, lea esa parte. Pero ¿qué era la levadura? Vamos a entenderle esa parte. Présteme atención, solo anote la cita. Estoy en Marcos 8, 14, 21. Marcos 8, 14 y vamos enseguidita que ya salimos. Marcos 8 dije. 8:14 y usted estudia hasta el 21, pero vamos hoy solamente a hacer una pasadita por ahí, porque aquí hay algo importante. Estamos en el 8, dice, mira lo que dice. Ahora, yo para que usted le coja más rápido, cuando el Señor dijo, cuídate de la levadura, a los fariseos, ¿qué les decían? Yo voy a ir a Marcos, ¿está con Marcos? Vean lo que dice Marcos 8. Vamos al Marcos 8, al 14. ¿Dónde estás 14? Ya. Habiendo olvidado de traer pan, sí. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, ojo, la voz del Señor, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ahora, ¿de qué levadura nos habla? Está hablando de qué era la levadura según el Señor. La levadura, cuando entramos a estudiar los fariseos, dice que era la hipocresía, ¿sí o no? La hipocresía. Pero aquí quiero que entienda algo. Vamos a entenderle mejor. Súbase al 11. En 8:11 de Marcos. Súbase al 11. Voy a hacerle más rápido. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para... Ahí está el punto. ¿Cuál es el evento que está arriba en el título del 8? ¿A cuántos alimentó? A 4,000. Si usted regresa una hoja en el 6:30, ¿a cuántos alimentó? A 5,000. ¿Con cuántos panes para 5,000? ¿Con cuántos peces para 5,000? ¿Y con cuántos panes para 4,000? Pero el punto no es ese. ¿Qué es lo que querían los fariseos? Tentarle, provocarle. Y les dice de una enseñanza, ¿dónde está el pan? ¿Por qué no has traído el pan? Los discípulos, ¿qué pensaron? Que era el pan real. Y si querían ver las señales, ya no estaban las señales dichas. Comieron 5,000 y sobró. Comieron 4,000 y sobró. Las señales ya no estaban. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué querían los fariseos? Afectar la imagen, dañar la enseñanza de Jesús. Porque la levadura se puede definir así. Con esta termino, si quiere anotar, anote. El Señor se refirió a la levadura como las ideas o tendencias que pueden cambiar las formas de pensar y puede cambiar la forma de actuar, apartándonos de la fe verdadera que es Cristo. ¿Qué querían los fariseos? Que dijo, tentarle.
Pero Jesús le dice, antes que los... Es que esto es realidad, iglesia. Por eso cuando venga iglesia, han de venir pastores aquí. Usted discierna de la doctrina y qué línea es. Pero no se cole a él. No se vaya. Si necesita oración, hágalo, sí. Pero no intimide porque usted no le conoce bien. ¿Qué pasa si lo confunde? ¿Qué pasa si le cambia una manera de pensar? ¿Qué pasa si le cambia una manera de actuar? ¿Qué pasa si le empujan a la tendencia para ellos? Escuche bien las enseñanzas. La levadura era, ¿qué decía Jesús? No les escuchen, estaba diciendo Jesús. No sean como ellos, no les escuchen. Sube, sube, con pan y sin pan, sube. ¿Por qué? Sube a la barca, ¿por qué? Para Cristo no era nada difícil dar de comer a 12, pues si dio de comer ya a 9,000, ¿o no? Sube sin pan, sube, sube. Cuidado, te contamines más rápido, sube, porque los que están ahí te van a meter levadura. Entonces la mente de ellos puede ser cambiada, porque recién estaba entrando la doctrina de enseñanza a los gentiles. Iglesia, diferenciemos bien la enseñanza. Cristo es Cristo. Cristo es nuestro Dios. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Redentor. Cristo es todo, porque Él es el camino, porque Él es la verdad y Él es la vida. No te caigas de la gracia, mas métete en el reino de Dios. Y el que se mete en el reino de Dios, todas las cosas los vienen a bien. Que Dios los bendiga, iglesia. Dale un aplauso al Señor. ¿Quién está en las?